Muy buenas noches, bienvenidos a Su Caso en Casa, programa de temas jurídicos de lunes a viernes con expertos en la materia de las distintas áreas jurídicas y también de aspectos económicos que ayudan para que usted pueda resolver distintas inquietudes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. En los últimos días se ha hablado mucho, se ha generado mucha polémica en los medios de comunicación, en las noticias, sobre los paraísos fiscales. Y entonces se habla de los papeles de Panamá, de empresas colombianas que tendrían inversiones o recursos en esos paraísos fiscales. Entonces la pregunta que seguramente nos estamos haciendo nosotros y por supuesto los televidentes es hasta qué punto esos paraísos fiscales son legales o no son legales, hasta qué punto las empresas y las personas naturales pueden tener dineros e inversiones por fuera del país en esos paraísos fiscales, o si hay una evasión en el tema tributario colombiano. Y por eso pues tenemos a un invitado experto en la materia. Se trata del doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria, además docente universitario y también adelanta estudios de derecho. ¿Qué son los Paradise Papers? Doctor Juan Carlos, buenas tardes. Perdona el inglés mío un poquito. Sí, no, es lo que está en boga ahora con los medios de comunicación, como usted lo planteaba al inicio. Pero digamos que lo que hay allí es una revelación de una cierta información que hicieron estos consorcios de periodistas internacionales acerca de inversiones que se hacían en jurisdicciones que se llaman en el lenguaje tributario offshore, fuera de costa, es decir, en estos lugares donde las normas tributarias son demasiado flexibles, casi siempre corresponde a países ubicados en pequeñas islas. Entonces, estos papeles del paraíso que denominan, hace referencia a las inversiones que ciertas personalidades a nivel mundial hicieron en este tipo de jurisdicciones. Ahí mencionaron incluso el caso del presidente de Colombia, de artistas como Shakira, en fin. Hasta nuestra empresas públicas de Medellín. Y entonces, yo no sé, doctor Wilmar, cuando los medios de comunicación, y me incluyo como periodista, informamos ese tipo de situaciones, la gente del común estará pensando, no, entonces estas empresas que están siendo mencionadas en estos papeles o en estos paraísos fiscales, ¿están qué? ¿Actuando bien? ¿Están actuando mal? ¿O cuál es esa línea para determinar allí? Sí, doctor, hay que tener en cuenta que el solo hecho de usted tener una inversión, ya sea como persona natural o jurídica en el exterior y en una jurisdicción de este tipo, no significa que usted sea un evasor de impuestos de entrada. Y no se puede satanizar tampoco, como se pretende, a decir que es que tener inversiones por fuera del país es malo. Realmente el problema es cuando detrás de ello usted, por ejemplo, omite esos activos que tiene en el exterior, que es prácticamente ya así conductas de evasión fiscal, cuando tenemos ingresos por fuera de la jurisdicción nacional, fuera del país, en estas jurisdicciones de baja o nula imposición fiscal y no se declaran al fisco nacional. Pero doctor, entonces no tendría razón de ser, y para que me ayude, no tendría razón de ser que una persona esté buscando, un inversionista o un empresario, estar en esos papeles del paraíso o esos paraísos fiscales, si allá tiene unas normas muy laxas para no tener que hacer, digamos, tributación, pero si los tiene que declarar en Colombia, entonces en términos generales mejor que tenga las inversiones acá. No, lo que pasa es que a veces ocurre que por medio de esos vehículos jurídicos se obtienen unas buenas inversiones, se obtienen otros negocios, se protegen ciertas inversiones. Mire, le cuento, la misma DIAN nos da estos datos, que al año 2016 se tenía en el exterior, los colombianos tenían en el exterior cerca de 182 billones de pesos en activos. Y entonces dice la DIAN que cerca de 25.000 personas reportaron a la DIAN esas inversiones, de las cuales hay 19.400 aproximadamente personas naturales y 6.186 personas jurídicas. Entonces mire que el tema no es de satanizar, mire que estas empresas invierten, lo reportan y de hecho en Colombia con la ley, por allá la ley 1739 del 2014 se planteó una especie de amnistía
para la normalización de activos en el exterior, para que las personas que tenían activos en el exterior o habían incluido en sus declaraciones pasivos inexistentes, pues hicieran los ajustes pertinentes en la declaración. Incluso hasta este año hay posibilidad de hacerlo pagando una especie de sanción equivalente al 13% del valor de la inversión y pues en ese caso saneando los activos e incluyéndolos en la declaración tributaria. Lo que pasa es que hay que mirar que en algunos casos sí se hacen estas figuras y se utilizan vehículos jurídicos, es decir, creación de figuras societarias de tipos jurídicos como patrimonios autónomos o encargos fiduciarios que tienen como premisa básica reducir o evitar el pago de impuestos en el país. Como una especie de evasión. Claro, ya eso sí es evasión fiscal. Eso es lo grave. ¿Y por qué se ha satanizado también, doctor Wilmar Alfredo, el tema de Panamá? Siempre mencionan los papeles de Panamá, los papeles de Panamá. Es la misma historia. De hecho, muchos colombianos, empresas jurídicas y personas naturales invierten en Panamá, eso no es malo. El tema es que cuando se utilizan estos mecanismos para evadir el pago de impuestos, ahí es donde está el tema, y recordemos nada más para no ir muy lejos, el caso más sonado que se dio acá en el país fue cuando la principal cervecera del país, que todos sabemos cómo se llama, fue vendida a través de unas figuras jurídicas que finalmente no le reportaron ingresos al Fisco Nacional en materia de impuesto de renta, por ejemplo. Y esa situación llevó a que el gobierno de turno y el director de la DIAN de turno en su momento propiciara unos acuerdos que finalmente fueron incorporados en la Ley 1607 del año 2012. Pero siempre, tengamos eso claro, doctor Juan Carlos, siempre va a haber presente el ánimo, mientras que haya sistema capitalista, un gobierno democrático y sistema capitalista y libre empresa, siempre vamos a estar en ese tire y afloje del Estado querer perseguir mayor recursos de la tributación y los particulares, los empresarios, las personas naturales buscando reducir hasta donde sea posible el pago de esos tributos. El tema es cómo se logra. Si se logra por vías legales, es decir, aplicando figuras de elusión fiscal, por ejemplo, que es respetando la ley, utilizando estrategias tributarias para reducir el pago de impuestos, o cuando abiertamente se incurre en conductas de evasión fiscal, que entre otras es delicado, porque fíjese que en la reforma tributaria aprobada en el Congreso hace un año, ya quedó incorporado un nuevo tipo penal, precisamente, claro, por ya la lo penal es otro omisión. tema, ya es no solamente lo económico, sino la privación de la libertad. Es una reforma al Código Penal. Estamos hablando entonces de los papeles del paraíso, de los paraísos fiscales, con el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Nos pueden llamar en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que nuestros televidentes conozcan qué pueden hacer. Doctor, hablando un poquito de forma muy coloquial, porque la idea es que todos nuestros televidentes, a veces estos temas son muy técnicos. Sí. Una persona que tiene determinados recursos y dice, hombre, yo quiero hacer unas inversiones en otros países, tengo determinado dinero, no quiero tener los huevos en la misma canasta, no quiero tener todo en Colombia, todo lo que yo haga de inversiones. Y si tengo recursos en otros bancos de otros países, todo lo debo declarar en Colombia. Así es, doctor Juan Carlos. Ese es el mecanismo que debe ser siguiendo los lineamientos legales. Entonces, el tema, insisto, no es que simplemente por tener una inversión en el exterior ya está una conducta de evasiva. Hay un criterio para determinar la renta que lo definen los países a nivel mundial, y Colombia adoptó ese criterio, doctor Juan Carlos, es el criterio de la renta mundial. ¿Qué consiste eso? Consiste en que la persona que es declarante en Colombia tiene que declarar no solamente los bienes que posee en el país, sino lo que posee en el exterior. No solamente lo que gana en el país, sino lo que gana en el exterior. Entonces, si usted entra, por ejemplo, para hablar del caso de Shakira, que es uno de los que más llamó la atención, que usted, claro, ella tiene su imagen y su imagen le representa unas ganancias porque explota su imagen. Es una marca. Es una marca y la tiene constituida en un país que no es propiamente España. Entonces, el problema no es si lo tiene afuera del país donde tiene el domicilio, sino declare lo que gana. Declare o no lo declara. Entonces, el tema, y Colombia, por ejemplo, en esa reforma que le decía del año 2014, le dio la posibilidad a los colombianos de que normalizaran esos activos. Y de hecho, pues por aquí tengo algunas cifras que reporta la DIAN y dice, en palabras de la DIAN, según el comunicado de prensa, que más de 15.000 colombianos han declarado activos omitidos en el exterior aprovechando ese beneficio que trajo esa reforma tributaria. Y en ese sentido, han reportado activos por valor de 20.87 billones de pesos. Y el impuesto que se ha recaudado por ese concepto ha estado alrededor de 2.61 billones de pesos. ¿Buena plática o no? Claro, entonces, claro, el gobierno que está buscando desde las últimas reformas, bueno, eso es una constante del gobierno, aumentar el recaudo.
y sabe que eso es una posibilidad importante. Y hay que mencionar, además de eso, doctor Juan Carlos, el tema de las herramientas con las que cuenta la administración tributaria para, evidentemente, poder fiscalizar ese tipo de situaciones. Bueno, doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, uno escucha normalmente a algunos colombianos decir que el país va muy mal y que lo mejor es invertir por fuera del país, y entonces algunos dicen comprar propiedades en Estados Unidos, hay mucha publicidad sobre el asunto. Toda inversión que uno haga por fuera del país hay que declararla, o sea, de todos modos no es una buena alternativa, es una buena estrategia económica para quienes de pronto dudan sobre la estabilidad económica de nuestro país. Bueno, invertir en el exterior siempre va a tener una alternativa importante desde todo punto de vista, pues uno diría desde el mero esquema inflacionario, aunque la inflación en nuestro país ha tendido a ser muy baja en los últimos años, pero déjeme le cuento algo. No todos los activos que usted tenga en el exterior los tiene que declarar porque hay un tope y ese tope son las 3.580 VTs. Entonces, estamos hablando de una cifra de 110 millones aproximadamente, 114 millones. Que si sus activos que posee en el exterior están por debajo de esa cuantía, usted no está obligado a hacer la declaración de activos en el exterior. Pero lo cual no indica. Una cosa es que no esté obligado a hacer la declaración de activos en el exterior y otra cosa es que no lo incluya en su denuncio rentístico. ¿Y qué pasa entonces con el colombiano que vive por fuera del país y envía lo que conocemos como las remesas? ¿Esas también las tienen que declarar? ¿O las declara quien las recibe? Las remesas las declara quien las recibe y seguramente allí pues el que estuvo en el país de origen de donde envió las remesas, ese ingreso que obtuvo en ese país tendrá que reportarlo igualmente. Ahora hay que tener en cuenta, doctor Juan Carlos, aquí un tema de la residencia. La residencia para efectos fiscales, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, está dado por aquellas personas que vivan, por ejemplo, con su núcleo familiar por fuera del país. Hay gente que incluso, por ejemplo, se van pero dejan a su esposa, a sus hijos, y entonces ahí claramente no se logra cristalizar el concepto de residencia para efecto fiscal. ¿Cuál es domicilio, cuál es residencia? Okay. El domicilio siempre va ligado al caso o al concepto de la persona jurídica y la residencia de la persona natural, pero en este caso, particularmente las personas que están en el país pero deciden viajar a probar suerte, por ejemplo, a Estados Unidos, pero dejan su familia acá, mientras tengan hijos dependientes acá. Tiene que declarar entonces, aquí. Claro. Y otro punto importante es que usted siempre va a ser nacional colombiano a menos que renuncie a la nacionalidad. Por supuesto. Ahora, mire que con el caso de Estados Unidos hay que tener en cuenta también que la famosa ley FATCA que propició Estados Unidos, que ya generó un acuerdo de intercambio de información tributaria efectiva con Colombia. O sea, ya hay convenios donde con Estados Unidos se cruza información. Ya hay acuerdo de intercambio de información y está vigente. De hecho, la DIAN ha reportado pues, un intercambio entre estas jurisdicciones. Aquí tenemos que hablar otro asunto, doctor Juan Carlos, y es que para que Colombia pueda hacer efectivos esos acuerdos de intercambio de información tributaria, pues esto debe obedecer a leyes que finalmente debe aprobar el Congreso que deben pasar el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Sí, porque si no sería violentar entonces derechos fundamentales, a la intimidad, no sé, al desarrollo económico de cada quien, en fin. Y la Corte ha precisado mucho, por ejemplo, en la sentencia de esta ley que propició el acuerdo multilateral, la ley 1661 del 2013, que habría que tener en cuenta el concepto del principio fundamental constitucional de reciprocidad. Doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, cuando uno escucha decir a muchas personas, no, es que hay algunas personas que han sido judicializadas y dicen, no, eso en poquitos años están en libertad, pero toda la plata la tienen por fuera del país. En ese cruce de información, esos personajes que hoy están cumpliendo penas y que muchos de ellos han sido líderes políticos, ¿podrá haber alguna sanción, alguna situación, o ya definitivamente como la reforma tributaria es relativamente nueva y no habrá también, digamos, situaciones complejas para las personas? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el tema de los activos, como quedó en la reforma tributaria, quedaron pues, unos valores muy altos. Estamos hablando de 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a salarios de hoy estamos hablando de 5.348.488.000 pesos. O sea, para que una persona le puedan, digamos, imputar ese delito de omisión de activos, es porque le puedan probar que tuvo una omisión por un monto igual o superior a esa cifra. Eso es mucha platica, ¿no? Y eso es mucho dinero.
entonces por fuera de ese radar quedarían muchos. Yo diría que el grueso de contribuyentes, personas naturales o incluso jurídicas, porque realmente son cifras bastante altas, que incluso en la discusión que se dio en su momento en la Cámara de Representantes de lo que finalmente fue la ley 1819, pues tenían unos topes, por lo menos en la conciliación que tenían en Cámara de Representantes, por unas cifras mucho más bajas. O sea que acabar con la evasión no va a ser tan fácil. No, yo creo que la evasión es un tema que, como diría un expresidente de Colombia, con respecto a la corrupción, que decía que había que bajarla a sus justas proporciones, pues no quiero ser abogado del diablo ni mucho menos, pero tenemos que ser claros, hombre, doctor Juan Carlos, siempre que, como lo decía hace un momento, siempre que haya empresa privada, libertad de empresa, un gobierno democrático, sistema capitalista, vaya usted a los países más desarrollados del mundo. Todo el mundo cumple y todo el mundo paga. Y pues allá hay una cultura tributaria, sí, pero también hay esquemas de evasión fiscal y no digamos mentiras, esto lo aprendimos precisamente en las multinacionales. Aquí la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la que más ha liderado a nivel mundial esquemas antievasión, pero las grandes multinacionales a nivel mundial que se han tenido, digamos, su arraigo en Colombia, llegan también con sus posiciones y sus manejos. Esto pues no es de tapar el sol con un dedo, esto es una realidad que los que estamos metidos en este cuento tributario sabemos que se maneja. Bueno, estamos con el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, hoy hablando de los paraísos fiscales, de qué pasa cuando hay recursos que no son reportados en nuestro país, un tema que es importante. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes sobre los paraísos fiscales a propósito de las últimas noticias en ese sentido. Los paraísos fiscales o papeles de paraíso constituyen una importante revelación de información hasta ahora confidencial de un consorcio de periodismo internacional frente a las inversiones en paraísos fiscales por parte de importantes personajes de la política, el deporte, la farándula, entre otros, que tienen por objeto reducir el pago de impuestos o incluso evadir el pago de los mismos. Colombia, como cualquier otro país democrático capitalista, al tener presencia de empresas transnacionales, enfrenta situaciones de empresas que a través de diversas estrategias pretenden reducir su tributación en el país a través de operaciones con vinculados económicos del exterior. Colombia tiene diversos mecanismos para evitar la evasión tributaria o la erosión de las bases gravables hacia el exterior. Entre estos, el régimen de precios de transferencia, acuerdos de intercambio de información tributaria, retención en la fuente a la tarifa del 34% por pagos a empresas o personas localizados en paraísos fiscales, medidas antievasión, la fiscalización interna de la DIAN. Colombia apenas se está enfilando dentro de los países que penalizan la evasión fiscal, como sí ocurre en países desarrollados. Sin embargo, se tienen tipificados como delitos: cobrar IVA y no pagarlo dentro del plazo exigido, practicar retención en la fuente y no trasladarla al Estado, omisión de activos o incluir pasivos inexistentes por un monto igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, cuando se habla de los papeles fiscales, de los paraísos fiscales, y cuando mencionan a ciertas empresas, ¿qué pueden hacer las empresas y las personas naturales para defenderse frente a este tipo de señalamientos? Bueno, indudablemente, como lo habíamos comentado a lo largo del programa, es muy importante tener la transparencia fiscal consistente en incluir esos activos en las declaraciones tributarias, declararlos pues obviamente. Los que aún no han normalizado activos, pues la ley dispone de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para hacer esa normalización de activos y pues tener muy presente que los mecanismos con que cuenta la autoridad tributaria cada vez son mayores. Estamos hablando que los acuerdos de intercambio de información tributaria, si bien digamos apenas estamos en pañales en cuanto al tema, porque estamos hablando de la ley 1661 del 2013. Organizando la casa apenas. Sí, y Colombia pues dijo inicialmente, le dijo al mundo, como suele ocurrir, se le dice al mundo una situación y después no se cumple, se le dijo al mundo que se iba a cumplir en el acuerdo de intercambio de información a partir del año 2017 y ya no se cumplió. Seguramente tendrá que recular y decir que sí, que para el otro año. Que para el otro año sí. Que para el otro año sí, entonces vamos a ver si para el otro año sí. Lo otro es que la DIAN, como entidad fiscalizadora, pues
tiene herramientas para, a través, por ejemplo, de la información exógena a nivel interno, sigue siendo importante a nivel interno detectar esta información, pero hay algunos países con los que podría tener ese intercambio. Uno de ellos, pues claramente es Estados Unidos, que ya el acuerdo está en marcha, está vigente, y pues tendría que accionar los mecanismos de participación multilateral a los que están vigentes en las normas, pero esto tiene un trámite interno y esos mecanismos solamente entrarían a accionarse una vez se incorporen en la legislación interna a través de una ley y esa ley sea avalada por la Corte Constitucional. Bueno, vamos a atender a Carlos Montoya desde Robledo. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, don Carlos, ¿cuál es su inquietud para el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín? Yo quisiera saber qué impacto puede sufrir el ciudadano común por las medidas que toman los estados frente a la evasión fiscal de las empresas y cómo aplica esto en el caso de Colombia. Perfecto, muchas gracias a nuestro televidente, doctor Wilmar. Muy interesante la pregunta de don Carlos, porque muchos dicen, no, este tema no me toca, esto no tiene que ver conmigo, esto es para los ricos, eso es para los potentados. No, tiene mucho que ver, porque recordemos que nuestro Estado en las últimas reformas tributarias ha pretendido aumentar el recaudo. Y entonces, ¿qué ocurre cuando faltan recursos? Porque, por ejemplo, el impuesto de renta que debieran pagar muchas personas naturales y jurídicas se erosiona por vía de estos mecanismos fiscales de inversiones y ocultamiento de inversiones en paraísos fiscales. ¿A qué le echa digamos, el enfoque del Estado a través de la legislación tributaria? A incorporar esa tributación que hace falta a través de los impuestos indirectos. Entonces es donde nos suben las tarifas del IVA, ahí es donde nos empiezan nos afecta a la clase media baja. Claro, porque nos golpea resultamos pagando la evasión de los que debían de pagar más y no lo hicieron. Entonces mire que sí nos afecta, claro. Sí nos afecta y prueba de ello es que los impuestos indirectos en Colombia realmente son muy altos. Entonces, es que uno cree que uno no paga, pero sí paga. No, totalmente. Así la comisión de expertos con todo y su sapiencia y su sabiduría ya ha dicho que Colombia podía resistir tasas de IVA de hasta el 21% cuando hicieron el estudio hace un año para lo que fue la reforma tributaria, pues es indudable que de todas formas el ciudadano de a pie siente efectivamente en su bolsillo este tipo de situaciones y es ahí donde uno tiene que también hacer una denuncia pública frente a este tipo de situaciones, porque hay gente que viendo pagar más porque tiene más no lo hace y entonces los que tenemos menos somos los que resultamos siempre pagando este tipo de situaciones. Doctor Wilmar, ahora que usted mencionó el 19% del IVA, ¿hasta cuándo vamos a tener ese 19%? Muy difícil que lo logremos reducir o como aquí todo supuestamente está mal económicamente, entonces todo es impuestos, reformas, en fin, tantas cosas. Sí, yo la verdad, pues alabo mucho las consideraciones del director de FENALCO y de muchos líderes gremiales que le piden al gobierno a gritos que ponga esta medida y regrese el IVA al 16 ahora en noviembre y diciembre. No, tenemos que tener claro que esto tiene que ser por medio del Congreso de la República. El Congreso de la República es que mediante una ley podría decir bájese el IVA a la tarifa del 16%. Y ese panorama yo no lo veo claro en el corto plazo. O sea que el tema económico del país va a ser complejo según lo que tenemos hoy. Pues es indudable que esos cambios tributarios de la reforma de hace un año no se van a posponer ni se van a diferir, siguen en pie. Lo que hay que tener presente, y ya será motivo de pronto de un análisis, un programa venidero, porque el próximo año tenemos año electoral. Y pues la historia y es una claridad pues que cuando hay cambio de gobierno hay reforma se promete tributaria, mucho y se cumple porque poco. El plan de gobierno va ligado al plan de desarrollo, ese plan de desarrollo necesita platica, entonces necesita una reforma tributaria que lo ponga a andar y realmente pues esa es la expectativa que tenemos para el próximo año. Habrá que mirar entonces, claro que en este país pues con tantas vueltas que estamos dando no sabemos quién va a terminar presidiendo esta situación, entonces habrá que esperar para el próximo año cómo se pone la situación electoral y finalmente quién queda elegido, pero indudablemente quien quede elegido tendrá que tomar medidas porque por más que digan el posconflicto, de todas formas nos va a afectar a todos en materia impositiva, por más que el gobierno actual diga que no, que lo va a tomar de otras partidas, yo soy uno de los que considero que eso no se va a dar así. Definitivamente, doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, yo no conozco de temas económicos, pero uno sí puede percibir, sin necesidad de ser experto, que la situación económica del país ha tenido pues reducción en la gente ya se abstiene de comprar muchas cosas porque pues con IVA del 19% y tantas
tantos impuestos es muy difícil. Gracias al doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín por estar con nosotros. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Muchas gracias por acompañarnos de lunes a viernes. Feliz noche.